¿Y si les dijera que dentro de una danza, de un simple baile, se esconde un secreto de poder, de resistencia y de historia? Pues hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a desentrañar una cosmovisión fascinante, la de los pueblos negros de la Costa Chica de México, para revelar el secreto del tigre escondido. Miren, para empezar a entender todo esto, tenemos que quedarnos con estas palabras de doña Eva, una anciana sabia de Chacagua. Son la clave de todo. No estamos hablando solo de tradiciones bonitas o de folclore. No. Estamos hablando de los ladrillos con los que se construye la realidad, la persona y el mundo entero. Los rituales son, literalmente, el mapa para entender su universo. Y bueno, para empezar a leer ese mapa, como es lógico, tenemos que ir al principio de todo, a su mito de origen. Imaginen la escena por un segundo. Un barco negrero en medio de una tormenta, un naufragio violento y una lucha desesperada por llegar a la orilla. Para la gente de la Costa Chica, esto no es solo un cuento, es el momento fundacional de su pueblo. En el instante en que sus pies tocan la arena, no solo salvan sus vidas, se reinventan a sí mismos como un pueblo libre. Es un nuevo comienzo, uno ganado a pulso contra el mar y contra su destino. Entonces, aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una comunidad que nace de una ruptura tan brutal, del desplazamiento, logre crear una identidad tan rica, tan compleja, tan vibrante? Bueno, la respuesta, como vamos a ver a lo largo de este análisis, está precisamente en sus rituales y en sus danzas. Vamos a empezar por la primera capa, la más visible, la que se ve a simple vista. Aquí es donde se mezcla la fe católica, que fue impuesta, con la historia económica de la región, que no es otra que la ganadería. Para entender sus fiestas hay que entender una palabra clave, cofradía. Pero ojo, no piensen en esto como un simple club de la iglesia. Para los afrodescendientes en la época colonial, las cofradías eran mucho más. Eran el verdadero centro de su organización social, un espacio propio de poder y de unión, lejos del control directo de los amos y los hacendados. Y esto nos lleva directamente a la danza del toro de petate. Piensen en esta danza como una historia contada en 3 actos. Es la narrativa del orden ganando la batalla contra el caos. Primero, un toro salvaje, que representa la naturaleza indómita del monte, es localizado. Luego los vaqueros lo persiguen y lo acorralan. Y finalmente el toro se rinde, se arrodilla ante el santo patrón San Nicolás. Es el triunfo del orden, del mundo ganadero y católico. Y escuchen esto, es un verso de la mismísima danza. No es solo un baile, ¿se dan cuenta? Es toda una declaración de identidad. Hay orgullo, hay historia, hay un mapa oral de los viejos ranchos y haciendas de la costa. Cada verso que cantan reafirma quiénes son, vaqueros de gran fama, el motor de la economía local. Pero si la danza del toro es el día, es el orden, es la fe visible, siempre hay otra cara de la moneda. Ahora vamos a ver qué pasa cuando cae la noche y el calendario de rituales avanza. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Es que la cultura ritual de la Costa Chica funciona así, en esta dualidad. Por un lado tienes la luz del santo y el orden de la ganadería. Y por el otro tienes la oscuridad, la transgresión y el mundo de los ancestros, que es el mundo de los diablos. Son 2 rituales que parecen opuestos, pero que en realidad se necesitan el uno al otro para poder contar la historia completa. Y ahora quiero que se fijen muy bien en los materiales de la máscara del diablo. Esto no es casualidad para nada. Cuernos de venado, crin de caballo, piel de chivo. ¿Qué tienen en común todos estos animales? Vayan pensándolo porque la respuesta es una de las grandes claves de todo este misterio y la revelaremos al final. Y aquí viene la primera gran sorpresa, el primer giro de guión. Olvídense de la idea cristiana del diablo como la encarnación del mal. Aquí, en la Costa Chica, estos diablos son otra cosa. Son los espíritus de los antepasados que vuelven del más allá una vez al año, por el Día de Muertos, para bailar con los vivos y proteger a la comunidad. Son guardianes. Para entender de verdad a los diablos y a los santos y a su mundo, tenemos que ir todavía más profundo. Hay que desmontar la idea misma de lo que es una persona. Vamos a meternos de lleno en su universo interior. Aquí es donde tenemos que abrir la mente de verdad. Olvídense de la idea de un cuerpo, un alma. La pregunta que nos lanza esta cosmovisión es mucho más potente. ¿Y si tuviéramos múltiples entidades anímicas viviendo dentro de nosotros? Una de esas entidades es la sombra. Es, por así decirlo, la parte de nosotros que viaja cuando soñamos. Pero claro, cuando una persona muere, esa sombra puede quedarse aquí, atrapada entre los vivos, y puede volverse peligrosa. Por eso los rituales funerarios son tan increíblemente importantes. No son solo para despedir el cuerpo, sino para guiar a la sombra en su largo y complicado viaje de vuelta. Y ese viaje no es cualquier cosa, ¿eh? Es un proceso largo y muy preciso. Va desde la velación inicial hasta el cabo de año, un año después del fallecimiento. Cada paso,
Cada rezo es crucial para guiar a la sombra, para asegurarse de que se convierta en una sombra en reposo y se une pacíficamente al mundo de los ancestros. Y por si todo esto fuera poco, está el nahual. Este es un concepto que viene del mundo mesoamericano, pero que los pueblos negros hicieron suyo y lo transformaron. Algunas personas no solo tienen una sombra, sino que también tienen un doble animal, una coesencia que vive libre en el monte. Y lo más increíble es que sus destinos están unidos para siempre. Si el animal es herido en la selva, la persona enferma en el pueblo. Son dos cuerpos, pero una sola vida. Impresionante. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. El santo, los diablos, la sombra y el nahual. Es el momento de juntarlas todas. Vamos a la revelación final, al corazón del secreto. Volvamos a esa pregunta que dejamos en el aire hace un rato. ¿Se acuerdan de los materiales de la máscara del diablo? Venados, chivos, caballos. ¿Por qué esos animales y no, qué sé yo, un jaguar, un cocodrilo, algo más feroz? La respuesta, a primera vista, es muy sencilla. Son presas. Y aquí está la gran paradoja. Sus máscaras son de víctimas, de animales que son cazados. Pero su comportamiento en la danza, sus gestos, sus gritos, son los de guerreros, los de depredadores feroces. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se explica esta contradicción? La clave, amigos, no está en lo que se ve, está en lo que se oye. El instrumento principal de la danza es un tambor de fricción que se llama bote. Y su sonido no es solo música. Los propios danzantes te lo dicen sin rodeos. Su rugido es la voz del tigre, es la voz del jaguar. Y ahí lo tienen. Ahí se revela todo. El máximo símbolo de poder guerrero del México antiguo, el tigre, el jaguar, está escondido a plena vista en un ritual afromexicano. No está en la máscara, está en el sonido. La apariencia es la de la presa, pero la voz, el espíritu del baile, es la del depredador. Es un acto de sincretismo y de resistencia cultural de una sofisticación increíble. Así que, al final, la lección es esta. Las culturas a menudo esconden sus secretos más profundos, no en lo que vemos, sino en lo que oímos, en lo que hacemos o en lo que sentimos. Lo que nos lleva a una última pregunta para que se la lleven a casa. ¿Qué otras historias así de complejas, de poder y de significado, se esconden en las tradiciones que damos por sentadas y que nos rodean todos los días?